Señor, aquí estamos, continuamos delante de su presencia. Nos disponemos, Señor, a mirar, Señor, en su palabra, a mirarnos, Señor, en el espejo de su palabra. Necesitamos que usted hable a nuestras vidas. Necesitamos ser iluminados, Señor, por esa luz que procede de su verdad. Su palabra es verdad, Señor. Y por eso nos colocamos, Señor, como en sus manos, Señor. Y le rogamos que usted abra nuestro oído, nos haga sensibles a su voz, que usted pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Conoce nuestra debilidad, conoce nuestras luchas, conoce nuestra necesidad, conoce nuestro pensamiento, sabe, Señor, en qué áreas estamos debatiéndonos. Conoce todo, Señor. Nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros planes o nuestro pesar, todo está delante de usted. Gracias por la oportunidad que nos da de acercarnos a su palabra, de poderlo hacer en libertad, de poderlo hacer en paz, de poderlo hacer, Señor, con tranquilidad, Señor. Aparte usted toda inquietud, Señor, que pueda ser de tropiezo, de estorbo, Señor, a lo que usted nos quiere comunicar hoy. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Le damos las gracias, Señor. Amén. Hace cerca de un par de años compartí este mensaje. Le he dado un enfoque en algunos aspectos diferentes y hoy vamos a hablar acerca de Dios como el refugio, como nuestro refugio. Hay muchas citas en la Biblia que hablan acerca de Dios como nuestro refugio o como el refugio de su pueblo. Y solamente para mencionarlo y dejarlo como soporte del tema, esa cita que está allí en Isaías 4:6. Habrá un resguardo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra la tempestad y contra el aguacero. Y estaba hablando en ese pasaje acerca del futuro del pueblo de Dios y lo que Dios haría en medio de ellos. Y ciertamente Dios el Señor promete ser eso, un refugio para sombra contra el calor del día, pero ese calor del día, usted sabe, son las circunstancias. Un escondedero contra la tempestad, un escondedero contra el aguacero. Yo no sé si a usted le pasa, yo supongo que sí, pero en lo personal a veces quisiera que algunas cosas en mi vida fuesen diferentes, algunas situaciones alrededor de mi vida fuesen distintas. Yo mismo muchas veces no estoy satisfecho conmigo y cómo me siento, y quisiera sentirme de una forma distinta, como en ocasiones me siento. Y no es que esté pasando grandes penurias, ni que tenga grandes carencias. Yo debo dar gloria a Dios. Mi vida ha sido muy, muy buena. Me avergüenza mi vida en ese sentido porque Dios ha sido tan bueno y yo he sido tan ingrato. Dios ha sido tan espléndido y yo he sido tan torpe, tan lento en responder, en reconocer, en retribuir, en gratitud. Y sin embargo, le quiero decir, pues, de eso, ¿no? De que muchas veces no me siento, quisiera sentirme de una forma distinta. Y yo creo que a todos nos pasa, que en determinados momentos de nuestra vida miramos y consideramos y pensamos, oye, quisiéramos que algunas cosas fuesen diferentes en nuestro vivir.
y especialmente estos últimos años, yo creo que la mayoría de los habitantes del mundo han sido un tiempo difícil. Siempre ha estado la dificultad presente en la vida, pero en estos últimos meses, estos últimos años, con el asunto de las pandemias, el asunto de la economía, el asunto de tantas otras, han sido complicados. Ha sido un tiempo complicado para millones de personas, millones de millones. Y aunque hemos visto avances asombrosos como nunca, ya estamos viendo carros que vuelan literalmente. Ya estamos en la época donde hay carros que no llevan chofer. Una computadora se encarga de llevar el vehículo y el usuario llega, solamente dice voy para tal lugar y se sienta y el carro va solo, frena, para, cruza, ya sabe lo que va a hacer. Ya estamos en ese momento donde se habla ahora de viajes espaciales, que si usted tiene dinero, usted paga para unas vacaciones fuera de la Tierra. En ese punto nos encontramos. Usted lo sabe, ya todos no nos sorprende el asunto de las telecomunicaciones, de la telefonía inalámbrica, ya eso es cosa como que... Pero hace 30 años atrás nada de esto era posible. Y entonces hemos visto ese vertiginoso y ascendente y emocionante avance de la ciencia en muchos sentidos, en los campos del saber, en el asunto tecnológico. Pero eso no ha hecho que nuestras vidas sean mejores en lo más esencial. Las estadísticas parecen decir que en los últimos tiempos las tasas de depresión han aumentado como nunca. Hay más gente deprimida sobre la tierra y en las naciones como nunca. Las personas no saben qué hacer con sus vidas, los matrimonios no duran, de 10 matrimonios 9 se desintegran, el concepto de familia ya como que también está requebrajado hasta casi que la base. Vivimos en un caos, en un permanente conflicto por todos lados. Y por supuesto, los que creemos en el Señor estamos convencidos de que esto es una crisis no económica, no es una crisis cultural, es una crisis espiritual. Es una crisis espiritual, no es por asuntos de dinero, no es por asuntos de leyes, no es por asuntos de cultura, no es por asuntos educativos, es una crisis de carácter espiritual. Todos queremos ser felices, ciertamente si nosotros hacemos una encuesta, creo que lo dije recientemente, todos queremos ser felices, todos queremos vivir bien, todos queremos sentirnos satisfechos, todos queremos experimentar un sentido de realización, de logros en nuestro vivir, pero parece que eso es lo más difícil de alcanzar en la vida. Parece que definitivamente es una de las cosas más difíciles y que todo está en contra nuestra en ese sentido, de que podamos ser felices, de que podamos sentirnos bien. Y yo creo que se nos olvida a menudo, que tendemos a olvidar que vivimos en un mundo que aunque es maravilloso, porque este mundo es maravilloso, el planeta como tal, asombroso, maravilloso, digno de Dios. Por eso, como dice la Biblia, o sea, la gloria de Dios, el nombre, el sello de Dios está presente en toda la creación. A donde usted ponga el ojo, usted va a ver algo, pero perfecto, algo maravilloso, digno solamente de Dios. Y aunque este mundo es maravilloso, sin embargo, nuestra vida transcurre en el escenario de una guerra. Vivimos en el escenario de una guerra, de una verdadera y tormentosa guerra, una que no la iniciamos nosotros, pero que nos involucra a todos y nos afecta. Nacemos inmersos en ese escenario. El mundo está en una rebelión generalizada contra Dios y su autoridad. El mundo en que vivimos, el mundo en su totalidad, está en una rebelión contra Dios.
vive en rebelión contra Dios, se mueve en una rebelión generalizada contra Dios y su autoridad. Una rebelión que inició desde los principios de la historia humana y no ha disminuido, sino al contrario, se ha fortalecido con el paso de los siglos. Una rebelión que se ha cristalizado en nuestros tiempos en una actitud de rechazo para con todo aquello que esté relacionado con la palabra de Dios. De rechazo, de desprecio, y un desprecio casi que rabioso. ¿Sabe que hay gente que se pone fúrica cuando usted le menciona algo acerca de Dios y la Biblia? Pero literalmente, o sea, uno participa en redes sociales, uno participa en grupos, y en algunos grupos cuando uno menciona algo relacionado con Dios casi que lo insultan. O sea, hay personas que realmente se ponen fúricas cuando uno viene y hace mención acerca de la Biblia o hace mención acerca del Señor Jesucristo. Y esa es una actitud generalizada en el planeta, en las naciones, en la cultura de este tiempo. Y ya esa misma actitud ha permeado hacia todos los asuntos de valores escolares, todo ello. Yo creo que en nuestros tiempos, como nunca antes, se reflejan las palabras del Salmo 2, versículo 3. Yo creo que esas palabras reflejan la actitud de la mayoría de las personas y de los que mueven, humanamente hablando, las líneas estratégicas de la nación y de la sociedad. Dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a acabar con todo lo que tenga que ver con Dios, nada de Dios. Comenzaron en un tiempo sacando el asunto de Dios de las escuelas, que ya no se puede hablar de Dios en las escuelas, que ya no se puede hablar de Dios en las universidades, que ya no se puede hablar de Dios en ningún espacio, casi que confinado a las iglesias. Ya dentro de poco vendrán quizás a hacer la guerra a las iglesias. Y esas palabras expresan ese sentir que les mencionaba de desprecio sobre todas aquellas cosas que señalan algún tipo de obligación o necesidad de volverse a Dios en reconocimiento y sujeción. Se dice que la religión, como lo llaman ellos, es una opresión, es una esclavitud. Y dicen, vamos a romper con esa opresión, vamos a romper con esa esclavitud. Que cada quien haga y diga lo que quiera y viva como quiera. Pero la pregunta es, la gente que vive y hace lo que quiere y dice lo que quiere y desprecia a Dios y se olvida de Dios y de todos los valores del Evangelio, ¿viven mejor? ¿En verdad viven mejor? ¿Son más felices? Todo parece indicar que no. Que esa actitud de rechazo de Dios, de rechazo de la palabra de Dios, lo que hace es aumentar y profundizar el dolor. Lo que ha hecho es aumentar el dolor, el sentido de orfandad, ese sentido de estar solo en la vida, ese sentido de decir no le importo a nadie, nadie me ama, nadie está conmigo, no puedo contar con nadie. Un sentido de desesperanza en los corazones es lo que ha traído esa actitud. Y yo quiero decirle que precisamente en ese escenario de incertidumbres, usted sabe, incertidumbres, no saber qué es lo que viene, no saber en qué va a terminar esta situación, en ese escenario de extravíos, de desesperanza, de caos, es donde se hace más notoria la belleza del mensaje, la trascendencia, la importancia del mensaje del Evangelio. Vivimos en un mundo que está lleno de malas noticias y el Evangelio significa buenas noticias. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Hay buenas noticias para un mundo que está sumido en el caos. Hay buenas noticias para un mundo que se está desbaratando a diario. Hay buenas noticias para un mundo cuyo
futuro luce incierto y oscuro y de hecho va hacia la destrucción. Y dice, ¿hay buenas noticias? Sí, hay buenas noticias. El Evangelio es buena noticia. Porque ante esta situación trágica, dolorosa, nosotros la evadimos, todos lo hacemos. Si nos ponemos a pensar en todos los males que hay a nuestro alrededor y que hay en el mundo, terminamos todos enfermos, ¿o no? O sea, si nos ponemos a pensar en todo el sufrimiento de todos y de todo lo que hay a nuestro alrededor, todos vamos a terminar deprimidos y vamos a terminar enfermos. No podemos llevar esa carga. A duras penas llevamos la nuestra. A duras penas llevamos la nuestra, la de algunos de nuestros familiares y algunos allegados y algunos hermanos. ¿Quién puede llevar esa carga? Sino Dios solamente. De hecho, la llevó completamente. Pero en un mundo que está caracterizado por tantas tragedias, por tanto dolor, por tanto mal, el Evangelio y solamente el Evangelio ofrece lo que nadie más puede ofrecer. En primer lugar diría perdón. Y la gente necesita ser perdonada. Y para ello tendrá que primero reconocer que ha ofendido a Dios, que ha vivido en rebelión contra Dios. Y una vez que una persona reconoce que ha vivido de espaldas a Dios y su palabra, que ha estado ofendiendo durante toda su vida el gloriosísimo nombre del Señor y se reconoce como pecador, entonces Dios le ofrece perdón y ofrece salvación y ofrece reconciliación y ofrece paz para con el pasado. ¿Sabe que la vida es tremenda? No podemos desprendernos del pasado. No podemos desentendernos simplemente como que lo que pasó, pasó y ahí quedó. No, lo que pasó, pasó, pero de ese pasado nos tiene amarrado. Ese pasado nos tiene, en cierta forma, influye sobre nosotros. Ningún ser humano puede escapar de su pasado. Eso es imposible. Nadie escapa de su pasado. Y necesitamos, de alguna manera, reconciliarnos con nuestro pasado. No es la palabra, no es lo que quiero expresar, discúlpeme. Necesitamos tener paz con relación a nuestro pasado. Y me refiero a las cosas malas que hicimos en el pasado. Porque nuestras malas obras en el pasado de nuestra vida son realidades. No es que las soñamos, es que participamos de esas cosas. Y necesitamos tener paz y solamente Dios ofrece paz con relación a eso. Cuando Dios nos perdona y nos reconocemos perdonados por Él, entonces venimos a experimentar paz con relación al pasado. Un propósito para el presente, una esperanza para el futuro. Y qué bueno que la esperanza que el Evangelio ofrece no es una esperanza para los próximos 5 años. No es una esperanza para los próximos 10 años. Ni siquiera es una esperanza hasta que se acabe nuestra vida sobre la tierra. Sino que es una esperanza que se remonta hasta la infinita eternidad. ¿Sabe? Y no es fantasía. Dios nos ofrece vida eterna. Vida eterna. Y ante esa perspectiva de vida eterna uno dice, no importa lo que acá pueda pasar, no importa si acá son 10, si son 20, si son 70, si son 80, si son 90, no importa, hay una eternidad esperándome, una eternidad gloriosa esperándonos sin fin. Pero hay que entrar por la puerta. Hay que entrar por la puerta. ¿Sabe que hay una puerta de acceso a Dios y su reino? ¿Sabe que hay una puerta de entrada para acceder a la casa de Dios? ¿Sabe que hay una puerta para entrar a la salvación, al perdón y a la vida que Dios ofrece? Y esa puerta es el Señor Jesucristo. Y no porque lo digamos nosotros los evangélicos, es que lo dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Entonces entramos a esa relación genuina, auténtica con Dios a través de la puerta.
Por eso decimos que no es un asunto de religión. Religiones hay miles en el mundo y todas falsas. Y todas falsas. Y ninguna salva. Porque el único que salva y el único que es la verdad es el Señor Jesucristo y su Evangelio. Él dijo, todos los demás son unos ladrones y salteadores. Eso dijo el Señor Jesucristo, todos los demás son unos ladrones. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso dijo el Señor Jesucristo y por eso nosotros nos afincamos en eso y por eso descartamos todo lo otro y por eso nos vemos en la obligación de decirle a nuestros amigos, de decirle a nuestros familiares, de decirle a nuestros vecinos que tienen que acercarse por la puerta que es el Señor Jesucristo porque no hay otra manera de acceder a Dios. Y entonces cuando nos acercamos allí, cuando una persona entra por esa puerta que es el Señor Jesucristo, se produce un cambio en su alma, se produce un cambio en su pensamiento, en su sentir, en su corazón. Desde afuera la gente puede decir, le lavaron el cerebro, pero en cierta forma sí. Pero ¿quién nos lo lavó? El Señor Dios lava el corazón, nos lava de la inmundicia, nos lava de la maldad, nos lava del pecado, nos lava de los malos pensamientos, nos da un nuevo sentir para la vida, una nueva disposición, un nuevo código para la vida que nos lleva a ver de forma diferente. Vemos de forma diferente la vida como antes no lo veíamos y comenzamos a valorar las cosas de una forma distinta y todo comenzamos a verlo con una óptica distinta. Sin embargo, y todo eso es maravilloso y bueno, y sin embargo, la realidad del dolor y del sufrimiento sigue estando presente en nuestras vidas, en la vida de los hijos de Dios. Dios nos da, como dice la palabra de Dios, una nueva mente, un nuevo corazón. Dios nos da vida, Dios nos da su espíritu, Dios nos da paz, nos da esperanza, una esperanza que no avergüenza, nos da su misma presencia. Pero la realidad del sufrimiento seguirá estando presente en nuestras vidas. Sosténgalo allí un momento eso. Por razones de los propósitos de Dios, por razones que son válidas y necesarias según los propósitos del buen Dios, del sabio Dios, el sufrimiento estará presente en nuestras vidas. Los cristianos no son superhombres ni supermujeres. A los que abrazamos la fe y la palabra del Evangelio, no se nos coloca, Dios no nos pone en un lugar donde allí nada nos va a tocar. No somos colocados en una posición donde no vamos a sufrir. No. Dios nunca prometió, escúcheme, Dios nunca prometió que los suyos serían librados de tener que experimentar dificultades, que no tendrían tristeza. Dios no prometió eso, por lo menos para esta vida terrenal, que no tendríamos problemas o que no tendríamos sufrimientos. Eso sencillamente no es verdad. Cuando vayamos a la otra etapa, no habrá tristeza, dice la Biblia, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada de lo que acá había. Pero mientras estemos en este cuerpo y estemos viviendo en este mundo caído, vamos a tener muchos conflictos y muchos de esos conflictos nos van a doler, nos van a hacer sufrir. Los que pretendiendo anunciar la palabra de Dios dan a entender que los hijos de Dios no van a pasar por dificultades, que no van a pasar por problemas, que no van a pasar por tribulaciones, que no van a tener problemas de salud, que no se van a enfermar, que nunca le van a tener necesidad de dinero porque siempre les va a sobrar. No dicen la verdad. Eso no es verdad. Ese no es el mensaje de Dios, eso es falso.
Contrariamente, el mensaje claro de la palabra de Dios, según por ejemplo Hechos 14:22 dice, ¿qué dice allí? La siguiente cita, es necesario que ¿qué? Que a través de muchas tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? No vamos a... Usted puede ponerle el sinónimo que quiera. Es necesario que a través de muchos problemas, es necesario que a través de muchas dificultades, es necesario que a través de mucho sufrimiento, es necesario que a través de de esas cosas que no nos gustan y que nos golpean y que nos duelen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso no deberíamos sorprendernos cuando nuestra fe es sometida a prueba. Algunos se burlan de esto. Algunos se burlan cuando dicen, no, Dios me está probando. Y dicen, ay, que Dios lo está probando, pobrecito, no tiene fe. Pero ciertamente Dios prueba lo suyo. Y ciertamente la fe de todo hijo de Dios ha de ser probada. Y la fe es probada en el crisol de las situaciones incómodas, difíciles y de necesidad y de problemas. No hay otra forma de probar la fe. La fe es probada precisamente en el fuego, la fe es probada precisamente en el campo de batalla, la fe es probada en medio de la adversidad, la fe es probada en medio de la situación que nos incomoda. Santiago escribió, por otro lado, que nosotros deberíamos sentirnos gozosos cuando estamos en esas situaciones. Y yo le vuelvo a decir, eso es bastante difícil, si no imposible, para nosotros, pero con la ayuda del Señor es posible. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en muchas pruebas. Imagínense, yo me pongo de mal humor cuando no tengo el agua en la casa, se acabó el agua, no llega el agua, esto, el otro, se acabó la gasolina, no puedo salir, estoy acá, pasó esto, pasó aquello. Y le digo, Señor, ayúdame, no puede ser que yo me sienta así, tengo que sentirme diferente. Y ese texto me dice, tienes que sentirte diferente. En medio de muchas pruebas deberías sentirte gozoso. Pedro, el apóstol Pedro, por su parte, escribió que es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, para que de esa manera nuestra confianza en Dios se manifieste en todo su esplendor cuando el Señor venga a nuestro encuentro. Primera de Pedro 1, 6, 7. Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y luego dirá, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo venga. Pablo diría algo parecido, pero él lo enfoca ahora en 2 de Corintios capítulo 1, 3 al 4. Pablo dice que Dios, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, consuela a sus hijos en sus tribulaciones. Y dice, somos consolados por Dios, usted es consolado por Dios para que usted pueda después consolar a otro. Y de la forma como usted fue consolado, usted puede impartir consolación a otro. Y de la forma como usted encontró esperanza, usted pueda darle esperanza a otro que está desesperanzado. Y de la forma como usted fue fortalecido, usted pueda indicarle a otro y decirle, mira, yo estaba en una situación así, y el Señor me ayudó de esta y de esta y de esta manera. Y usted pueda darle aliento al que está pasando por esa situación. Y el apóstol Juan diría, y esa frase me sorprendió, porque Juan dice que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros.
Y nosotros decimos gloria a Dios y nos alegramos y nos gozamos que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Pero de allí Juan entonces da un salto tremendo. Y Juan dice, así nosotros debemos poner la vida por los hermanos. ¿Sabes lo que eso significa? Lo que está diciendo Juan, dice el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Y eso nos confronta a todos, yo creo. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar para ayudar a su hermano? ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a llegar para ayudar a mi hermano? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a mi hermano? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar para ayudar a mi hermano? ¿Estoy dispuesto a poner mi vida por el hermano? Pero Juan nos invita a eso. Y luego va a un aspecto más práctico y dice, si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, dice, no le cierre el corazón, ayúdelo. Para eso estamos. Eso es mostrar el amor de Dios, dice Juan. El amor de Dios no se muestra en palabras. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos concretos. De manera, hermano, amigo, que pensar que la vida cristiana es una vida donde no hay necesidades, donde no hay problemas, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, eso sería un engaño. No es esa la vida cristiana. La vida del cristiano sobre esta tierra, aunque bendecida y gloriosamente enriquecida por las bendiciones y bondades de nuestro Padre Celestial, la vida cristiana estará también marcada por esos trazos grises, por esos trazos dolorosos, por esos trazos incómodos que nos tocará experimentar y que es necesario que asumamos como hijos de Dios con toda confianza. ¿Significa que Dios no está presente? No. ¿Significa que Dios no nos ama? No. ¿El hermano que está padeciendo una enfermedad significa que el Señor se olvidó de él? En absoluto. El hermano que tiene carencia de un bien, que tiene una necesidad y por tiempo ha estado tratando de suplirla y no ha podido, ¿significa que Dios no le escucha? No, en absoluto. El Señor tiene todas las cosas en sus manos, incluidas aquellas que nos incomodan, que nos intranquilizan, que nos preocupan o que nos causan dolor y aflicción. ¿Dios permite que el dolor llegue a nuestras vidas? Sí, definitivamente. Dios permite que el dolor llegue a nuestras vidas. Dios permite que situaciones que nos han de afligir, que nos han de causar dolor, que nos han de quebrantar, lleguen a nuestra vida. Dios permite que sus hijos sean quebrantados. Dios permite que sus hijos sean quebrantados y es necesario que seamos quebrantados para ser transformados, para ser enseñados, para que le conozcamos como Él es, para que sepamos que Él es el primero y Él es también el último, para que aprendamos a confiar aunque no veamos nada y aunque no veamos camino, para que aprendamos a depender de Él aunque no tengamos ni ánimo, ni ganas, ni fuerzas, ni nada, ni aliento, y sepamos que de Él recibimos todo, para que comprobemos que es verdad que Él nos ama, como nadie nos puede amar, como nadie nos puede amar. El sufrimiento y el dolor no es un asunto de preferencias personales. Si usted dice, no, yo no recibo eso, yo no confieso eso, no importa que usted no lo confiese, igualito va a pasar por allí. Eso no es un asunto de teología, eso es un asunto de realidad de vida. Es un asunto de realidades. Se trata de la disposición a aceptar y reconocer lo que en verdad manifiesta la palabra escrita de Dios. Si usted me dijera, eso no está en la Biblia, pero yo le demuestro y le digo, está en la Biblia. Lo otro es lo que no está en la Biblia. Lo otro es lo que no está en la Biblia. Por otra parte, es un asunto de honestidad cristiana. De honestidad cristiana.
La pregunta de siempre, el rompecabezas de siempre. ¿Por qué si Dios es tan bueno permite el sufrimiento? Esa es la pregunta por excelencia. ¿Por qué si Dios es tan bueno y nos ama tanto, por qué permite que suframos? Y no es fácil responder esa pregunta. Y no es fácil encontrar una respuesta a ello. No es fácil y a veces no hay respuesta. A veces no hay respuesta. Porque una familia pierde un ser amado antes de tiempo. ¿Quién puede responder a eso? Porque un cristiano que ama al Señor de repente un cáncer se instala y le acaba la vida. ¿Quién puede responder a eso? ¿Por qué las tragedias? ¿Por qué esto? No hay respuesta. Y solamente la Biblia nos invita, la palabra de Dios nos invita a que confiemos. A que confiemos. Aunque la vida se nos venga abajo, que nosotros podamos decir como dijo Job. ¿Sabe qué dijo Job? Aunque me mate, aunque Dios me mate, en Él voy a seguir confiando. Y tenemos que llegar a ese punto. Hacia ese punto de confianza absoluta, que usted dice, no importa que tenga, no importa que no tenga, no importa lo que pase, no importa que vea, que no vea, no importa que reciba o no reciba, aunque no reciba lo prometido. ¿Eso no dice el libro de Hebreos? Que aunque no recibieron lo prometido, ellos seguían esperando en Dios. Igual nosotros, aunque no recibiésemos lo prometido, pero Dios es fiel, pero que usted pueda llegar a un punto que usted dice, Señor, aunque usted no me dé lo que yo le estoy pidiendo, yo sigo esperando y confiando en usted. A fin de cuentas, yo no estoy por usted por lo que usted me da, sino por quien usted es, por quien Él es. Bendito el Señor, Dios sobre todo. Bendito el Señor, digno de suprema alabanza. Pero el sufrimiento nos encasilla en una situación muy difícil. Y con el mayor de los respetos yo tengo que decirle, pero tenemos que sacudirnos el sufrimiento y mirar a Dios. Tenemos que sacudirnos el dolor y poner la mirada en el Señor. Y lo que sea que nos haya clavado en el corazón, que nos haya rasgado el corazón, tenemos que ponerlo a un lado y mirar al Señor en su gloria, y mirar al Señor en su bondad, y mirar al Señor en su fidelidad, y mirar al Señor en su majestad, y mirar al Señor en su sabiduría, y mirar al Señor en sus propósitos eternos. Que no hay nada en esta vida que nosotros tengamos que sea más importante que Dios. ¿Sabe que no hay nada en esta vida que usted tenga que sea más importante que Dios? ¿Qué cree usted que tiene que usted dice esto es lo más importante? No lo sé. Generalmente decimos mis hijos es lo más importante, pero ni siquiera nuestros hijos son más importantes que Dios. Ni siquiera nuestros hijos valen más que Dios. Ni siquiera nuestros hijos deberían robarnos el gozo, la alegría, el reposo de tener comunión con Dios. Ni siquiera la salvación de nuestros hijos. Y yo soy padre de 3. Ni siquiera la salvación de nuestros hijos, que si se salvan o no se salvan, debería eso marcar cómo va a estar mi vida, si voy a estar bien o voy a estar mal, si me voy a sentir contento o me voy a sentir deprimido, si voy a estar satisfecho o no voy a estar agradecido. Nuestro contentamiento tenemos que encontrarlo, aprender a encontrarlo en Dios, y solamente en Dios, y solamente en Dios. Y tendría que volverle a decir, vamos a Job, vamos al libro de Job. Y perdió Job todos sus bienes, y perdió Job toda su salud, y perdió Job la vida de todos sus hijos. Se le murieron toditos cuando la casa se desplomó y los mató a todos. Y el hombre sigue allí esperando en Dios. Y usted sabe cuál era la condición de Job. Le decía que es un asunto de honestidad, de integridad cristiana. Me siento a veces avergonzado, sinceramente avergonzado, porque no pocos predicadores
personas que hablan del Evangelio presentan el Evangelio como algo, como una mercancía. Y toma y Dios te va a dar tanto. Y esto y Dios te va a sanar. Y haz esto y Dios te va a hacer aquello. Y ofrecen más que la misma palabra de Dios. Y prometen más que lo que la misma Biblia de Dios promete. Y atrevido. Y esa es una palabra bíblica. Creo que es el apóstol Pedro, uno de ellos dice atrevidos, contumaces, que ofrecen por mercadería las cosas que no deberían ofrecer. Son manipuladores y me da vergüenza, me da pena con la gente y pensarán que el Evangelio es así, pensarán de que de eso se trata y no se trata de eso. Y en ocasiones, hermanos nuevos en la fe me dicen, pastor, estoy viendo tal persona y estoy escuchando. Y a mí me da... Yo no sirvo, yo no soy mejor que nadie, soy el peor de todos, quizá. Y me ponen en un aprieto, me siento en un aprieto al tener que decirle a alguien, no vea eso, no escuche a ese predicador, no escuche a esa predicadora, no escuche a ese apóstol, no escuche a esa profeta. Me siento incómodo, no me es fácil decir esas cosas. Y ellos, pero claro, ahorita por internet, por las redes, por televisión, por lo que sea, se puede ver cualquier cosa. Pero el nuevo creyente no puede separar, él no puede discernir, porque es nuevo, no sabe de que aquí hay comida y aquí hay veneno, no sabe de que aquí hay trigo y aquí hay cizaña, no sabe la diferencia en lo que es sana doctrina y aquello que es una doctrina de demonios, porque así lo dice la Biblia, doctrina de demonios. No pueden discernir la diferencia entre ellos, no pueden ver con claridad la diferencia entre la verdadera fe y ven una persona que se para en un lugar y la persona es arrogante porque es un arrogante y la persona es orgullosa y la persona es prepotente y dicen, wow, qué fe, pero no es una fe, lo que hay es arrogancia, lo que hay es una altivez muy grande en el corazón. Y por eso dicen lo que dicen y hablan lo que dicen y se expresan como se expresan. Pero el nuevo creyente no discierne y no puede ver que eso no es fe, sino que es arrogancia, que es altivez, que es orgullo, que es vanagloria. Pero ese es el mundo también en que vivimos. ¿Sabe? Ese es el mundo todavía en el cual vivimos. Hay toda una Babel religiosa. Babel significa confusión. ¿Recuerda el relato bíblico, la torre de Babel? Los hombres comenzaron a construir una construcción, dice, hasta que llega a los cielos. Y Dios les dijo, no vamos a permitir eso. Y confundió el lenguaje para que ellos no se entendieran y no pudiesen comunicarse y avanzar y la obra se paralizó. Y de allí el nombre, Babel, significa confusión. Y sabe que en la actualidad hay una gran Babel. Hablan a nombre de Cristo, dicen y hacen y esto, etcétera, pero es toda una Babel, toda una confusión. Hay toda una Babel religiosa que está allí. Y yo entiendo que esa Babel teológica, religiosa, y que está a nombre del cristianismo, corresponde a lo que la Biblia dice. Si es algo raro, no debería ser algo raro. El apóstol Pablo dijo, 1 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 3, él dijo, el Espíritu, con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y quizás sean los nuestros, todo parece indicar que estamos acercándonos a ello, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También dice, en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El Señor Jesucristo mismo dijo,
que en los tiempos futuros, dijo el Señor Jesucristo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y se levantarán ¿falsos qué? ¿Falsos qué? Falsos ungidos. ¿Sabe? La palabra Cristo significa ungido. Y estamos llenos de ungido. Gente que tiene unción. Tienen una unción bárbara. Son los ungidos. Y el Señor dijo, en los postreros tiempos se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y ni decir de profetas. Ahora tenemos más profetas que en los tiempos del Antiguo Testamento. Falsos profetas que harán grandes señales, dijo el Señor Jesucristo, que harán grandes milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De manera que eso no debería sorprendernos, ni debería impresionarnos tanto. La pregunta es, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están enseñando? ¿Hablan de conformidad con la sana doctrina? ¿Hablan de conformidad con el Evangelio? ¿Reflejan sus palabras y sus enseñanzas lo que en verdad dijo el Señor Jesucristo? Porque si no cuadra con lo que el Señor Jesucristo dijo, no importa cuántos milagros hablen, no importa cuántas palabras, no importa cuánto profeticen, no importa si hablan en lengua o no hablan en lengua, no importa si tienen revelación o no tienen revelación según ellos. Si no hablan de conformidad con las palabras del Señor Jesucristo, están descartados. Y yo le diría, no vaya por allá, ni escuche por allá, ni le preste atención. Y le digo yo eso porque es lo que dijo el Señor. Y yo decía hace un tiempo, el mundo entró en una crisis, usted sabe, y se instaló la pandemia, y muchos, ahí se les acabó la confesadera y la decretadera. Allí se tuvieron que cerrar la boca. ¿Sabe que a veces Dios permite situaciones para cerrar la boca de la gente y de lo suyo? Y sabe que a nosotros muchas veces lo que nos toca es hacer eso en medio de nuestra crisis, cerrar la boca y bajar la cabeza y decir, sí, Señor, lo que usted decida. ¿Sabe que a veces lo que tenemos que hacer es eso, guardar silencio, como dice la Biblia, ante el Señor? Guardar silencio ante el Señor. No sabemos qué va a traer toda esta situación. Hay una guerra ya. Los que la iniciaron dijeron, en cuestión de 2 semanas estamos listos. Ya no sé cuántos meses van, 2, 3. Y algunos dicen, no, eso va a tardar años, no lo sé. Y los otros, todos los economistas dicen, eso está afectando y va a afectar la economía de todas las naciones en todo el mundo. Y dicen, nosotros estamos muy lejos de ellos, no, también para acá. Se van a hacer sentir en toda la tierra las consecuencias de ese conflicto. No lo sé, no lo sé. Pero en este panorama de acontecimientos, de probabilidades, de sucesos, de amenazas, de consecuencias de todo tipo, en este mundo, así como está usted, y estoy yo, y estamos los cristianos con nuestras Biblias. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en este mundo como está con nuestras Biblias? ¿Dónde estamos nosotros parados con nuestras Biblias en esta situación? Porque si Dios es Dios, y ciertamente lo es, y si su palabra es verdad, y ciertamente lo es, no importa cómo se encuentre el mundo, su palabra se cumplirá. Su palabra permanecerá para siempre, sus promesas serán honradas, Dios honrará cada una de sus promesas. Estamos nosotros en medio de este conflicto, los que creemos en Dios y nuestra fe. Y aunque algunos no lo entiendan, este tiempo está sirviendo de prueba. Estas situaciones que estamos viviendo están sirviendo de prueba y crisol para nuestra fe y para lo que creemos, para nuestra teología, para nuestro fundamento. Es como un examen, es como una prueba, como un examen. La pregunta es, ¿saldrá usted aprobado o saldrá reprobado? Todos los días somos probados. Y cuando yo me molesto y le doy una mala respuesta a mi esposa,
salgo reprobado. Y le estoy diciendo, Señor, ayúdame. No puede ser que por sentirme presionado por las circunstancias dé una mala respuesta. Eso no está bien. Eso no es lo que Dios quiere de mí. Y salgo reprobado. Y se vuelve a presentar la situación y vuelvo a salir reprobado. Y es una tontería. Pero la prueba viene de cualquier tipo. De cualquier tipo. Eso es una tontería, pero hay pruebas muy difíciles. Una enfermedad, una tragedia, una emergencia. Y nuestra fe es probada en medio de esas situaciones. ¿Y qué haremos? ¿Qué es lo primero que haremos? ¿Glorificaremos al Señor o haremos qué? Y me acuerdo siempre de un texto que dice del Señor Jesucristo. Dice que cuando Él padecía, ¿recuerda alguien la frase siguiente? Cuando Él padecía, ¿nadie la recuerda? Cuando Él padecía, no amenazaba. Cuando el Señor Jesucristo padecía, no amenazaba. ¿Sabe que cuando estamos bajo presión casi siempre nos ponemos a la defensiva? Cuando estamos bajo presión casi siempre estamos que nadie nos toque porque ponemos como un puercoespín. Que nadie se meta conmigo, que nadie se me atraviese. Estamos amenazando, ¿sí me explico? Pero el Señor Jesucristo, dice la Biblia, cuando Él padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga rectamente. Y yo digo, tenemos que aprender, yo por lo menos tengo que aprender eso. Que en medio de las situaciones que me incomodan, que me estrujan, que me ponen así en apuros, no amenazar a nadie, sino bajar y decir, Señor, en tus manos están todas las cosas. En los tiempos difíciles, tiempos de tempestad, les repito, mis hermanos, son tiempos para callar, son tiempos para reflexionar, son tiempos para meditar sobre nuestras vidas y nuestros caminos, son tiempos para procurar saber qué es lo que Dios está demandando. Pregúntese siempre eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga con esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Cómo quieres que me conduzca? ¿Cómo quieres que reaccione en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estamos esperando que suceda en este mundo? No sé qué esperar a veces. Pero ¿nos acordamos acaso de que el escenario que presenta la Biblia para los tiempos futuros es en verdad difícil? Difícil, muy difícil. ¿Creemos acaso que en verdad eso sucederá? ¿O pensamos acaso que la palabra de Dios quizás está equivocada en esos aspectos? El Señor nos libre de pensar así. Por otro lado, ¿usted cree que la voluntad de Dios es nuestra comodidad? No puede ser, ¿verdad? La voluntad de Dios no puede ser nuestra comodidad. Como decirlo, la prioridad uno, que estén cómodos, que se sientan bien, que nada los perturbe, que nada los moleste, que nada los incomode. Llevarlos así como en una... No, eso no puede ser la voluntad de Dios para sus hijos. No es. Lo que nos muestra la Biblia no es. Lo que dijo el Señor Jesucristo, entonces, según lo dijo el Señor Jesucristo, no puede ser. Según vivieron los apóstoles, no puede ser. Según escribieron los apóstoles las cartas del Nuevo Testamento, esa no puede ser la voluntad de Dios. Que nosotros vayamos así, que nos lleve el Señor como en una almohadita, que nada nos perturbe la paz. No. Pero tenemos eso aquí, pero muy metido aquí y muy metido acá. Y queremos decir de una manera, Señor, que nada me perturbe la paz. Imagínese, váyase para el cielo. Pídele al Señor que se lo lleve rápido, allá nadie le va a perturbar la paz. Pero mientras que estemos en esta tierra, tendremos que embraguetarnos, perdónenme la expresión, y tendremos que luchar y tendremos que sufrir con el que sufre y llorar con el que llora, y tendremos que pagar un precio por servir al Señor y tendremos que sufrir porque no queda de otra. ¿Cómo vive usted sin sufrir? Viviendo en medio de las situaciones que estamos
tratando de ayudar a las personas en sus necesidades. Y tenemos, mis hermanos queridos, que enfrentar ese pensamiento, por incómodo que nos sea. Tampoco es que vamos a estar en un sufrimiento permanente, porque ciertamente Dios es Dios de consolación, Dios de paz, Dios libra, claman los justos y el Señor los oye. Él es nuestro refugio, Él es el que nos salva, Él está pronto, cercano a nosotros para librarnos en nuestras tribulaciones. Pero la tribulación viene, Dios nos libra. ¿Qué va a pasar mañana? Vendrá nuevamente la tribulación, otra, y Dios nos volverá a librar. Y vendrán otras y Dios nos volverá a librar. La realidad del sufrimiento estará allí, en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean. Pero tenemos que tener presente, tenemos que pedirle al Señor que grabe en nosotros con cincel de diamante en nuestros corazones y pensamientos que Dios no es indiferente al sufrimiento. Dios lo permite, pero Dios no es indiferente. Nadie es más bueno que Dios. Nadie. Nadie es más misericordioso que Dios. Nadie. Nadie es más compasivo que Dios. Nadie. Nadie tiene más dolor por el que sufre que Dios. Absolutamente nadie. Nadie ama como Dios. A usted le duele su familia, a Dios le duele más. A Dios le duele más. A usted le duele el dolor de sus hijos o el dolor de sus familiares, a Dios le importa más. Al Señor le importa más. Que el Señor nos libre del engaño de pensar que nosotros podemos tener más misericordia que Dios. Nadie la tiene. Dios es compasivo, Dios es grande en misericordia, Dios es bueno, Dios tiene presente a las viudas, Dios tiene presente a los huérfanos, Dios tiene presente al anciano, Dios tiene presente al pobre. Dios espera de nosotros, sin embargo, que tomemos también esa causa, la causa de las necesidades de los otros, y les ayudemos y les manifestemos así su amor. Quizás tendremos que hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora. Quizás Dios nos está llamando a que hagamos algunas cosas que no nos hemos atrevido a hacer hasta ahora. Y tendremos que hacerlas como pueblo suyo que somos. En cuanto a nosotros, somos hijos de Dios. ¿Dónde están nuestras respuestas? Escondidas en Dios. Nuestras necesidades están en Dios. Si necesitamos paz, ¿quién nos la puede dar? Si nos sentimos amenazados, ¿quién nos puede brindar seguridad? Si nos sentimos solos, ya sea porque en verdad estamos solos, o porque nos sentimos incomprendidos, o porque nadie nos entiende, nos sentimos ignorados, ¿quién puede llenar nuestros vacíos si no solamente Él? A veces, a pesar de que oramos, las circunstancias no cambian, o parecen no cambiar, o al menos no cambian de la forma como nosotros quisiéramos que cambiasen. A veces el temor de una grande oscuridad se cierne sobre nuestra vida. Como dice la Biblia de Abraham, el temor de una grande oscuridad vino y arropó a Abraham. A veces llegan situaciones y todo se pone oscuro. Pero ¿quién está por arriba de esa nube oscura? Y aún más, ¿quién permite que la nube oscura llegue? ¿Y qué viento sopla la nube para que se pose sobre nuestra vida? ¿Quién cree usted que lo hace? Y no lo podremos evitar.
pasar por esas situaciones, encontrarnos en esas situaciones, y lo único que podremos hacer será entregarnos. Y lo único que podremos hacer será entregarnos y decir: Señor, estoy en tus manos, hágase tu voluntad. Rendirnos a la voluntad del Señor y decidirnos a creer que pase lo que pase, nuestra vida está en sus manos. Pase lo que pase, nuestra vida está en sus manos. Nos metimos en un proyecto y el proyecto fracasó, nuestra vida está en sus manos. Hicimos planes y los planes no salieron, nuestra vida está en sus manos. Pensábamos y nada de lo que pensamos se dio, nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos y tenemos que llegar a esa convicción. Me consuela saber, y estoy ya por terminar, perdonen lo extenso, que el Señor Jesucristo también experimentó angustia. Que el Señor Jesucristo también experimentó angustia. Varón de dolores, experimentado en quebranto, diría el profeta Isaías. Y él mismo, cuando oraba, hablaba con los discípulos, les decía: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y me angustio, dijo el Señor Jesucristo, hasta que eso se cumpla. Si Él siendo santo, si Él siendo perfecto, si Él siendo el Hijo de Dios, dijo: me angustia saber lo que tengo que enfrentar, eso me da consuelo. Que Dios entiende mis angustias, que Dios entiende mis miedos, que Dios entiende mi debilidad, salvando todas las distancias infinitas de nosotros hacia el Señor. Sin embargo, podemos ver una semejanza. No es anormal ni necesariamente pecaminoso que nos sintamos preocupados, que nos sintamos cargados, que nos sintamos temerosos o hasta angustiados en determinados momentos de nuestra vida. Pero la respuesta a nuestra necesidad estará en el mismo lugar donde la encontró el Señor. El Señor estaba así. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Dice el Evangelio: se apartó, se fue a un lugar aparte y puesto de rodillas oró. Y dijo, fíjese cómo oró. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces nuestras oraciones son casi reclamos. A veces nuestras oraciones son demandas, son como exigencias. Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, quiero esto, Señor, haz esto. Y le damos órdenes al Señor: Señor, haz esto, haz aquello. A veces es peor. A veces decretamos: yo decreto, yo declaro y hago esto, pam, 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 y pa. Y sea hecho, y amén. Padre. Pero qué diferencia con esto que el Señor dice: Señor, si quieres, puedes hacer esto, pero a fin de cuentas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y deberíamos orar más a menudo así: Señor, me siento incómodo con esta situación, pero si usted quiere, cámbiela o ayúdeme a sobrellevarla, pero hágase su voluntad. Señor, quisiera que le dieran la salud a este amigo mío, a este hermano mío, a este familiar mío, pero yo no sé qué estás tratando tú con su corazón. Yo no sé si conviene que sea sanado o que siga enfermo, pero usted sí lo sabe y le pido que se haga su voluntad. A veces nosotros damos por sentado que lo mejor para una persona es la salud, y usted no sabe si Dios está quebrantando esa voluntad por medio de esa enfermedad. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Y cómo usted siempre pide la salud? Pida que se haga la voluntad del Señor. Poderoso es Dios para sanar. Por favor, Señor hizo los cielos y la tierra con la palabra de su poder. Pero si no decide no sanar es porque hay un propósito allí, nosotros no lo sabemos.
Pidamos que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. No sé qué nos hace falta allí, pero que el Señor nos ayude a avanzar en eso. Debemos humillarnos, dijo el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Tenemos que aprender a adorar a Dios en tiempos de dificultades, en tiempos de crisis, en tiempos de pérdida. Que no se nos vaya la vida sin aprender esa importante lección de fe. Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno de nuestra exaltación y especialmente en tiempos malos tenemos que adorar. Es muy fácil adorar cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, con más razón tenemos que adorarle. Con más razón tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él. La realidad de la grandeza de la salvación del Señor, de la salvación que el Señor nos ha dado. La gloria que hemos de participar, de la que hemos de participar en presencia de nuestro Señor y Dios serán el gozo de nuestras almas para siempre. Ármese de valor, dispóngase para caminar de la mano del Señor, aunque el mundo se le venga abajo, aunque nuestras propias vidas estén resultando afectadas por las dificultades que escapan de nuestro control, pero no del control de nuestro Dios. Dispongámonos a caminar con el Señor. El Señor está con nosotros en el día y en la noche, en la bonanza y en la tempestad, en el tiempo de prosperidad y en el tiempo de las grandes crisis, en la salud o en la enfermedad, en la juventud o en la vejez. El Señor está en medio nuestro, en tiempos de libertad o en tiempos de opresión. El Señor siempre estará con nosotros, como le dijo a los discípulos. Como le dijo a su iglesia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está reinando sobre toda autoridad. No nos dejará, no nos desamparará en medio de la dificultad. No dejará de mostrarnos su favor y su poder y su amor y su misericordia. No se fatigará ni cansará de escuchar nuestra oración. Aunque usted tenga que orar mañana, tarde y noche, a Dios no le fastidia que usted ore mañana, tarde y noche. No, tal vez otra persona se fastidia y dice, otra vez aquí está. Y le apagan el teléfono. Pero el Señor no se cansará de escuchar nuestro clamor a toda hora. Bendito su nombre. Así que, ánimo, confianza y esperanza. El Señor Dios Todopoderoso, quien nos ama con amor inalterable, Él es nuestro refugio. Señor, te damos la gloria y la honra. Hasta donde podemos ver, hasta donde podemos entender, queremos tributarle a usted, Señor, toda alabanza, todo reconocimiento. Le damos gracias porque usted nos llamó para propósitos tan grandes, Señor, que no los entendemos, Señor, pero nos gozamos en ello y le agradecemos de su misericordia para con nosotros. Y deseamos, usted sabe que deseamos que muchos más, Señor, lleguen, Señor, al conocimiento de la verdad. Y deseamos, Señor, que nuestras familias, que nuestros conocidos, que nuestros vecinos, Señor, respondan, Señor, al llamado de su evangelio. Bendito, Señor y Dios. Ayúdenos a crecer en medio de la dificultad. Ayúdenos a crecer, Señor, ante la adversidad. Ayúdenos a llevar fruto aún en el mal tiempo. Ayúdenos a confiar cada vez más en usted, Señor. Y a ir, Señor, cada vez más profundo, Señor, en esa dependencia para con usted, Señor. En sus manos estamos, Señor. Santifíquenos, líbrenos de todo engaño, líbrenos de todo pensamiento falso, Señor, de todo aquello, Señor, que no es cónsono, Señor, con su palabra, Señor, con su evangelio, con su obrar. Afirme, Señor, nuestros pensamientos y corazones en la verdad, en su palabra, en su voluntad. Se lo pedimos, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Afirmas mis pasos con tu poder, solo tú
conoces mi caminar, extiendes tu mano para levantar